La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Boring. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hofar Boring afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hofar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plausible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Hofar. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro. En el misterioso valle de Heisu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. Y adivina qué, nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos. Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza. Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de El Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino, y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar.
15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de dos hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella sintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino, pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de... Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto. En el noroeste de Escocia se encuentran las Islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los 3 guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas, algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones. Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes.
Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fossett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fossett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad y más tarde un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto y no con toda su ropa. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido.
así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco, entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales.